decidí que necesitaba un tiempo para mí. La rutina diaria, los compromisos familiares y la monotonía de mi matrimonio pesaban sobre mis hombros. Así que en un impulso reservé una sesión de masaje en un centro de bienestar en el corazón de Granada. El aroma a aceites esenciales y la música suave prometían una escapatoria del estrés. Era un lugar donde podía relajarme y desconectar, aunque solo fuera por un par de horas. Sin embargo, al llegar, me informaron que mi cita se había cancelado inesperadamente. La decepción me invadió. Había estado esperando este momento durante semanas. Sin saber qué hacer, decidí sentarme en la pequeña sala de espera. Miré a mi alrededor, observando a las personas que entraban y salían, cada una con su propio motivo para buscar alivio. Fue entonces cuando él se acercó a mí. Su rostro era familiar y su sonrisa cálida, era mi hijastro. Se había ofrecido a acompañarme ese día, pensando que podría ser una buena forma de pasar tiempo juntos. Al principio, no sabía cómo reaccionar. La idea de compartir una sesión de masaje con él me resultaba extraña e inapropiada. Pero había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Por qué no te ofreces a sustituirme?, sugirió con un tono juguetón pero serio al mismo tiempo. Podemos hacerlo juntos. No estaba segura de cómo interpretar esa propuesta. La idea parecía descabellada y arriesgada, sin embargo, la necesidad de atención y cuidado que faltaba en mi vida me empujó a aceptar. Está bien, respondí finalmente sintiendo cómo la tensión se disipaba un poco al tomar esa decisión. Aceptar su oferta significaba entrar en un terreno desconocido, pero también representaba una oportunidad para escapar del vacío emocional que me rodeaba. Entramos juntos al área del masaje, donde el ambiente era acogedor y envolvente. Las luces tenues y los aromas relajantes creaban una atmósfera íntima que hacía olvidar las preocupaciones del mundo exterior. Mientras nos preparábamos para la sesión, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo. La masajista nos guió hacia dos camillas separadas pero cercanas entre sí. A medida que comenzamos a relajarnos bajo las manos expertas del personal, no pude evitar robarle miradas furtivas a mi hijastro. Había algo diferente en él ese día, su presencia parecía más intensa y atractiva que antes. A medida que el masaje avanzaba, me perdía en mis pensamientos sobre lo extraño e inapropiado que era estar allí con él. Sin embargo, cada toque suave del terapeuta hacía eco de mis propias necesidades emocionales insatisfechas. En ese momento el mundo exterior se desvaneció por completo. Cuando terminó la sesión, ambos nos sentíamos más ligeros pero también más conectados de lo habitual. Nos encontramos en el vestíbulo después del tratamiento, había una chispa entre nosotros que no podía ignorarse. ¿Te gustaría ir a tomar algo?, preguntó él con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro juvenil. La invitación resonó dentro de mí como un eco seductor, el bullicio de la ciudad afuera prometía distracción y compañía sin compromisos reales. Así fue como terminamos sentados juntos en una cafetería local, rodeados por el aroma del café fresco y el murmullo acogedor de conversaciones ajenas. El tiempo pasó volando mientras hablábamos sobre trivialidades, cada risa compartida aumentaba la tensión palpable entre nosotros. En medio de esa atmósfera ligera pero cargada de insinuaciones ocultas, nuestras manos se encontraron brevemente sobre la mesa. La conexión emocional creció rápidamente entre nosotros como si hubiéramos estado esperando este momento durante años sin darnos cuenta hasta ahora. Las palabras fueron escasas mientras nos mirábamos fijamente a los ojos, todo lo demás desapareció por completo. Fue entonces cuando ocurrió, nuestros labios se encontraron en un gesto impulsivo e inesperado. Fue rápido y casi descontrolado, ambos retrocedimos instantáneamente como si hubiéramos tocado fuego caliente. El momento fue electrizante pero también aterrador. La culpa comenzó a asomarse desde las sombras mientras mirábamos hacia otro lado para evitar enfrentar lo sucedido completamente. Esto no debería haber pasado, murmuré apenas audible mientras trataba de recuperar la compostura. Él pareció entender mi angustia sin necesidad de palabras adicionales. Ambos sabíamos lo complicado que sería lidiar con lo ocurrido entre nosotros después del beso robado en aquella cafetería llena de gente ajena a nuestro dilema interno. Consciente del peso emocional acumulándose entre nosotros tras ese encuentro inesperado,
decidí salir rápidamente antes de perderme completamente en sus ojos nuevamente o permitir que mis deseos reprimidos tomaran control sobre mí otra vez. A medida que caminábamos juntos por las calles adoquinadas hacia casa, sentí como cada paso resonaba con dudas e inseguridades sobre nuestra relación recién descubierta. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Cómo enfrentaríamos las consecuencias si alguien llegara a enterarse? La noche caía lentamente sobre Granada mientras nos separábamos frente al portal familiar donde ambos vivíamos vidas paralelas pero ajenas al mismo tiempo. Sabía que este sería solo el comienzo de algo complejo e inusual entre nosotros dos. Al llegar al centro de masajes, el ambiente era cálido y acogedor. La música suave flotaba en el aire, mientras los aromas de aceites esenciales envolvían el espacio. Mi hijastro se mostró tranquilo, como si esta fuera una situación cotidiana para él. Yo, sin embargo, me sentía un torbellino de emociones, atrapada entre el deseo de relajarme y la incomodidad de la situación. Mientras nos dirigíamos a la sala de masajes, mis pensamientos se desbordaban. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La idea de compartir este momento con él me provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. Era un juego peligroso, pero algo en su mirada me atraía con fuerza. A medida que nos acomodábamos en la sala, el terapeuta nos explicó el proceso. Acepté con un gesto de cabeza, sintiendo como mi corazón latía con más fuerza. La sesión comenzó y pronto me encontré sumida en un estado de relajación profunda. Sin embargo, cada vez que sentía sus manos cerca de mí, una chispa encendía algo dentro. La intimidad del lugar parecía amplificar nuestra conexión. En un instante fugaz, nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció. Una sensación abrumadora me invadió cuando él se acercó a mí después del masaje. La atmósfera cambió, ya no éramos solo madrastra e hijastro, sino dos personas buscando consuelo en medio del caos emocional que nos rodeaba. Fue entonces cuando nuestras manos se entrelazaron involuntariamente. Nos besamos. El mundo exterior se desvaneció mientras nuestros labios se encontraban por primera vez. El contacto fue dulce y lleno de promesas no dichas. Un momento que transformó nuestra relación en algo más complejo y peligroso. El beso duró solo unos segundos, pero dejó una huella imborrable en mi mente. De inmediato, la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué habíamos hecho? Nos separé rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor como si alguien pudiera haber visto lo que acababa de suceder. Él también parecía aturdido por lo ocurrido. Esto no debería haber pasado, murmuré casi sin darme cuenta. Él asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y confusión. No lo sé, fue solo un momento, dijo finalmente. El resto del camino a casa fue silencioso y tenso. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos que parpadeaban suavemente en la noche granadina. Cada paso era pesado con las consecuencias de nuestro acto impulsivo, sabía que esto cambiaría todo entre nosotros. Al llegar al portal familiar, sentí que el aire se volvía denso con secretos no compartidos. Nos despedimos sin palabras, pero nuestra conexión había cambiado irrevocablemente esa noche. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, podía sentir su mirada fija en mí como si estuviera esperando una señal o una palabra que nunca llegó. Los días siguientes fueron difíciles, cada encuentro estaba cargado de tensión silenciosa. Intenté actuar normalmente frente a los demás miembros de la familia, pero era imposible ignorar lo que había sucedido entre nosotros. Las pequeñas interacciones cotidianas ahora estaban impregnadas de un significado oculto. El festival de otoño estaba a la vuelta de la esquina y Granada brillaba con luces festivas y aromas tentadores que llenaban las calles. Todos parecían felices disfrutando del bullicio del mercado local, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo evitar momentos a solas con él. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente, necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y sobre cómo seguir adelante sin caer en más complicaciones emocionales. Mientras paseaba por los senderos cubiertos de hojas doradas caídas del otoño, mis pensamientos eran un torbellino, ¿podría realmente continuar ignorando lo que había comenzado? Cuando regresé a casa esa noche después del paseo reflexivo, vi su figura sentada en el sofá del salón familiar esperando por mí.
El corazón me dio un vuelco al cruzar miradas nuevamente. Había algo inevitable entre nosotros que no podía ser ignorado por más tiempo. ¿Podemos hablar?, preguntó él con voz suave pero firme. Asentí lentamente mientras tomábamos asiento juntos en el sofá. La distancia física entre nosotros parecía aún mayor que antes del beso compartido. La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos sobre trivialidades cotidianas mientras intentábamos evitar mencionar nuestro secreto. Sin embargo, pronto llegamos al punto crítico donde las palabras comenzaron a fluir más rápido. No puedo dejarlo así, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No sé qué hacer, respondí sinceramente sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde era madre y esposa responsable y otro donde anhelaba atención emocional genuina que nunca había recibido completamente. Podríamos vernos más discretamente, sugirió él casi titubeando al pronunciar esas palabras llenas de carga emocional. La idea resonó dentro de mí como un eco distante. Sabía que seguir ese camino podría llevarnos aún más lejos hacia lo desconocido o incluso hacia una ruptura irreversible dentro del núcleo familiar establecido durante tantos años. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones aquel día en casa familiar, noté cómo sus ojos reflejaban una mezcla intensa de deseo e inseguridad similar a la mía propia. Ambos éramos conscientes del riesgo involucrado, pero también estábamos seducidos por la posibilidad emocionante e inquietante ante nosotros. Era evidente que estábamos atrapados en esta red secreta tejida entre nuestras emociones insatisfechas. Ya no podíamos volver atrás ni ignorar lo sucedido ni los sentimientos profundos despertados entre nosotros dos. Los días siguientes al beso fueron un torbellino de emociones. La culpa se instaló en mi pecho como una piedra pesada, y cada vez que miraba a mi esposo, sentía que los ojos de él podían leer mis pensamientos más oscuros. La vida continuaba en casa, pero todo se tornó más tenso y complicado. Las conversaciones eran superficiales, llenas de comentarios triviales que no hacían más que acentuar la distancia entre nosotros. El otoño se adueñaba de Granada, con sus colores cálidos y su aire fresco. Las calles estaban adornadas con hojas caídas que crujían bajo los pies. A pesar de la belleza del paisaje, me sentía atrapada en una maraña de deseos y obligaciones. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El beso había sido un punto de no retorno. Decidimos vernos en secreto en lugares públicos discretos, donde nadie pudiera sospechar lo que estaba ocurriendo. El parque se convirtió en nuestro refugio. Allí, entre los árboles y el murmullo de la gente, podíamos ser solo nosotros dos, lejos del peso del mundo real. A medida que pasaban los días, nuestras reuniones se tornaban más frecuentes y las miradas más intensas. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, la atmósfera cambió. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la luz dorada iluminaba todo a nuestro alrededor. Me detuve un momento para admirar el paisaje. Era hermoso y triste al mismo tiempo. En ese instante nuestros ojos se encontraron con una intensidad inesperada. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté casi en un susurro. Lo que sentimos, respondió él con firmeza. No pude evitarlo, me acerqué un poco más a él. Nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera por completo, dejando solo ese momento suspendido en el tiempo. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó con toda su fuerza. La presión del matrimonio pesaba sobre mí como una sombra oscura. Mi esposo había comenzado a notar mi ausencia emocional, sus preguntas sutiles sobre mi bienestar se volvieron cada vez más insistentes. ¿Todo bien?, me decía mientras cenábamos juntos o cuando me encontraba absorta en mis pensamientos durante las noches. La tensión era palpable y me resultaba difícil mantener las apariencias. Las sonrisas forzadas eran cada vez más comunes entre nosotros. Yo intentaba ocultar la verdad detrás de una fachada tranquila mientras mi corazón latía descontrolado cada vez que pensaba en él. Una noche decidí salir sola a tomar un café para despejar mi mente. La cafetería local estaba llena de gente disfrutando del ambiente cálido y acogedor. Me senté cerca de la ventana, observando cómo las luces parpadeaban mientras caía la noche sobre Granada. El aroma del café fresco me envolvía y traté de concentrarme en el libro que tenía entre manos, pero mis pensamientos volvían constantemente a él. Fue entonces cuando lo vi entrar por la puerta,
su presencia iluminó el lugar como un faro en medio de la oscuridad. Se acercó a mí con una sonrisa cautivadora que no podía ignorar. ¿Te importa si me siento?, preguntó sin esperar respuesta. No, murmuré mientras sentía como el calor subía por mis mejillas. El tiempo pasó volando mientras hablábamos de cosas triviales, reíamos y compartíamos miradas cómplices como si no existiera nada ni nadie más allá de nuestra burbuja privada. Sin embargo, cada risa resonaba con una mezcla amarga de felicidad y culpa. Necesitamos hablar, dijo al final mientras miraba por encima del hombro para asegurarse de que nadie nos escuchara. ¿De qué?, respondí nerviosa, consciente del peligro inminente. De nosotros, dijo con seriedad. El corazón me latía con fuerza, sabía lo que quería decir pero temía escucharlo en voz alta. No podemos seguir así, continuó él sin rodeos. Lo sé, respondí casi sin voz mientras miraba hacia abajo, sintiendo cómo la presión aumentaba entre nosotros. Podríamos encontrarnos más seguido, hacerlo oficial, sugirió con una mezcla de esperanza e inseguridad reflejada en sus ojos. No puedo. No puedo dejarlo todo atrás, murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante tal proposición tan audaz e inapropiada. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos opuestos, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de promesas no cumplidas e ilusiones peligrosas. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro de mí. Pasaron varios días antes de que pudiéramos vernos nuevamente, ambos necesitábamos tiempo para procesar lo ocurrido después del beso y esa conversación reveladora en la cafetería. Durante ese tiempo las interacciones con mi esposo se volvieron aún más tensas, cada mirada furtiva parecía cargada de preguntas sin respuesta. Finalmente decidimos encontrarnos nuevamente en nuestro parque favorito bajo el manto estrellado del cielo granadino. La luna brillaba intensamente aquella noche y todo parecía estar dispuesto para crear otro momento inolvidable entre nosotros dos. Nos encontramos junto al lago donde solíamos hablar durante horas sobre nuestros sueños e inseguridades antes de que todo esto comenzara a complicarse tanto. Era un lugar especial para ambos, allí habíamos compartido risas sinceras antes del caos emocional que ahora nos envolvía por completo. Necesito saber qué quieres realmente, le dije al mirarlo fijamente a los ojos mientras el viento suave acariciaba nuestras pieles como si también estuviera envuelto en esta historia secreta entre nosotros dos. Él tomó aire profundamente antes de responder, quiero estar contigo. Las palabras resonaron dentro mío como un eco familiar pero aterrador al mismo tiempo, sabía lo arriesgado que era aquello pero también comprendí lo profundamente conectado que estaba emocionalmente a él ahora. Sin embargo, esa conexión también traería consigo consecuencias inesperadas e irreversibles para ambos. El día siguiente al beso, la tensión se sentía en el aire. Cada vez que cruzábamos miradas, había un silencio cargado de significado. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras nos adentrábamos en una burbuja de complicidad que nos aislaba de todo lo demás. La rutina diaria se volvió un mero telón de fondo para la tormenta emocional que comenzaba a gestarse entre nosotros. En el Parque de Granada, decidimos encontrarnos. Era un lugar donde podíamos caminar sin ser reconocidos, donde el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros nos envolvían en una especie de protección. Aquel día, el sol brillaba con fuerza, pero la sombra de los árboles ofrecía un alivio del calor. Nos sentamos en un banco apartado, rodeados por la belleza del otoño granadino. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, consciente de que cada palabra podía deshacer lo que habíamos comenzado a construir. La incertidumbre me llenaba, pero también una chispa de emoción que no podía ignorar. Solo disfrutando del momento, respondió él con una sonrisa tímida. No hay nada más que eso. Sin embargo, esa afirmación sonaba vacía ante la realidad que nos acechaba. La conexión emocional crecía con cada encuentro clandestino, cada mirada y cada roce se volvían más intensos y significativos. En ese instante comprendí que ya no se trataba solo de un juego o una aventura pasajera. Las semanas pasaron y nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Buscábamos cualquier excusa para encontrarnos, paseos por el parque, cafés en lugares apartados y conversaciones largas bajo las estrellas. En cada encuentro los límites entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaban aún más.
La atracción era innegable, había algo profundo e irrefrenable en nuestra relación. Un día, después de una larga conversación sobre nuestros sueños y deseos, la atmósfera cambió drásticamente. Sin planearlo, pasamos la noche juntos en mi casa. La decisión fue impulsiva, ambos sabíamos que era arriesgado y peligroso, pero la necesidad de estar cerca el uno del otro superó cualquier duda. Recuerdo cómo el aire estaba impregnado con el aroma a café recién hecho mientras conversábamos sobre trivialidades antes de dejar que la noche nos envolviera. Las sombras danzaban en las paredes mientras compartíamos risas nerviosas y miradas cómplices. Al final del día, cuando todo parecía calmarse y las luces parpadeaban suavemente en la oscuridad, nos encontramos atrapados en un momento decisivo. Pasamos la noche juntos sin pensar en las consecuencias ni en lo que podría significar para nuestras vidas cotidianas. En ese instante efímero todo parecía posible, todo menos nuestra realidad cotidiana llena de responsabilidades y expectativas sociales. A medida que amanecía, me desperté sintiendo una mezcla extraña entre felicidad y miedo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas mientras él dormía plácidamente a mi lado. Observé su rostro sereno y comprendí que había cruzado una línea irreversible. Ya no éramos solo madrastra e hijastro, éramos algo más complicado y peligroso. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Intentábamos actuar con normalidad frente a los demás, pero había algo palpable entre nosotros, un secreto compartido que crecía como una sombra oscura sobre nuestras vidas cotidianas. Cada vez que veía a mi esposo o interactuaba con otros miembros de la familia, me sentía como si estuviera llevando una máscara pesada e incómoda. Los encuentros furtivos continuaron, eran nuestra forma de escapar del mundo real por unos momentos más. Sin embargo, también empezaron a surgir preguntas inquietantes sobre lo que realmente significaba esta relación para ambos. ¿Era solo un refugio temporal? ¿O había algo más profundo? La presión aumentó cuando empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento, miradas furtivas hacia mí cuando pensaba que nadie estaba prestando atención, o sonrisas cómplices cuando coincidíamos en reuniones familiares pequeñas. Me preguntaba si él también estaba sintiendo el peso del secreto como yo lo hacía. Un día recibí un mensaje inesperado de mi esposo preguntando por mi bienestar emocional. Su tono era preocupado pero distante al mismo tiempo, sentí como su preocupación me atravesaba como una flecha afilada recordándome mis obligaciones matrimoniales. No estoy bien, pensé mientras observaba cómo él pasaba junto a mí sin saber nada acerca de lo que realmente sucedía en mi vida privada. La confusión aumentó cuando él confesó su deseo de tener una relación más formal conmigo durante uno de nuestros encuentros secretos en un café local donde solíamos refugiarnos del mundo exterior. Quiero estar contigo, dijo con sinceridad en sus ojos oscuros mientras sostenía mi mano con fuerza como si temiera perderme. El corazón me dio un vuelco ante esas palabras porque sabía lo arriesgado que sería dar ese paso hacia adelante sin considerar las repercusiones ni los sentimientos heridos involucrados. A medida que reflexionábamos sobre nuestra conexión creciente y lo que significaría dar ese paso final hacia algo más serio fuera del ámbito secreto, comencé a sentirme atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por la lealtad familiar y social. La presión aumentó aún más cuando decidimos asistir a una fiesta familiar donde todos estarían presentes, amigos cercanos y familiares esperaban vernos juntos como siempre habíamos sido, hasta ahora. Saber que tendríamos que enfrentar esa situación hizo eco dentro mío como un tambor resonante. Podría ser nuestro mayor desafío hasta ahora o tal vez nuestro mayor error. El futuro parecía incierto mientras me preparaba para enfrentar esa nueva realidad llena de posibilidades peligrosas e inexploradas. La fiesta familiar se acercaba rápidamente y la ansiedad me consumía. Mientras me vestía, elegí un vestido que me hacía sentir cómoda y apropiada. Era un intento de mantener las apariencias, de seguir siendo la mujer que todos conocían. Sin embargo, por dentro me debatía entre dos mundos, el amor prohibido que había florecido y el deber que representaba mi matrimonio. El bullicio de la reunión comenzaba a resonar en mi mente. Los murmullos de risas y conversaciones llenaban el aire mientras llegábamos a la casa familiar. La decoración otoñal adornaba cada rincón, con hojas secas y calabazas que daban un toque festivo. Pero el ambiente cálido chocaba con la frialdad que sentía en mi pecho.
A medida que saludábamos a los invitados, noté las miradas curiosas dirigidas hacia nosotros. El esposo sonreía, pero su mirada no podía ocultar una sombra de desconfianza. La gente se acercaba para preguntar cómo estábamos, y yo respondía con respuestas cortas y evasivas. Todo bien, decía una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar lo que realmente sucedía entre nosotros. Mientras servían la comida, busqué un momento a solas en el jardín. La brisa fresca acariciaba mi rostro, y el aroma de los árboles me recordó a paseos tranquilizantes pasados. Pero no estaba sola por mucho tiempo, él apareció tras de mí, como si hubiera sentido mi necesidad de escapar. ¿Estás bien?, preguntó con una preocupación genuina en sus ojos. No sé qué hacer, respondí sin rodeos. Esto es complicado. Podemos encontrar una solución, insistió con firmeza. Su voz era un susurro lleno de promesas y deseos no expresados. El roce de su mano contra la mía encendió una chispa en mis pensamientos. En ese momento todo lo demás desapareció, las miradas ajenas, las expectativas sociales y las ataduras del matrimonio. Era solo nosotros dos en ese instante fugaz. De repente sonó el teléfono del esposo desde dentro de la casa. Su voz resonó al contestar, ¿dónde estás? Te estoy buscando. La tensión aumentó, la palabra parecía un eco de advertencia sobre lo frágil que era nuestra situación. Debo volver, murmuré con pesar. Pero, comenzó él, pero lo interrumpí. No podemos arriesgarlo todo aquí, dije mientras regresábamos al interior con pasos apresurados. La sonrisa del esposo se desvaneció al vernos entrar juntos, algo en su mirada me hizo sentir culpable. La noche avanzó entre conversaciones superficiales y risas forzadas. Las luces titilaban suavemente mientras disfrutábamos del banquete preparado con tanto esmero. Sin embargo, cada bocado se sentía pesado, era como si estuviera ingiriendo mis propios secretos. Durante una pausa en la cena, el esposo se volvió hacia mí, te he estado notando un poco distante últimamente. Sus palabras eran suaves pero firmes, sabía que había algo más detrás de mi comportamiento. Solo he estado cansada, traté de restarle importancia mientras buscaba su mirada para asegurarme de que no sospechara nada más profundo. Él asintió lentamente pero no parecía convencido. En ese instante supe que debía ser más cuidadosa, cualquier señal podría poner en peligro todo lo que habíamos construido en secreto. Más tarde esa noche, cuando todos parecían distraídos con juegos y charlas animadas, encontré un momento a solas nuevamente. Me dirigí al baño para tomar un respiro profundo e intentar calmarme antes de enfrentar más preguntas incómodas. Sin embargo, antes de cerrar la puerta tras de mí, escuché voces provenientes del pasillo cercanas al baño, no puedo creer que esté así. ¿Acaso no ve lo que está pasando? Era una conversación entre dos familiares sobre mí y mi esposo, sus palabras resonaban como dagas afiladas. Ella ha cambiado mucho, respondió otro tono familiar lleno de preocupación. Algo no va bien. El corazón me latía fuertemente mientras escuchaba sus comentarios sobre nuestra relación deteriorada. Sabía que había verdad en sus palabras, ya no éramos los mismos desde aquella primera visita al centro de masajes donde todo comenzó a cambiar entre nosotros. Regresé al salón sintiéndome más vulnerable que nunca. La risa ya no sonaba tan alegre ni las conversaciones tan amenas, todo había adquirido un matiz sombrío debido a mis propios secretos inconfesables. Mientras intentaba mantenerme presente durante el resto del evento familiar, sentí su mirada fija sobre mí desde across the room, mi hijastro observándome con intensidad, como si pudiera leer cada pensamiento oculto detrás de mis ojos cansados. Al final de la noche, cuando todos comenzaban a despedirse, él se acercó nuevamente para hablarme en privado antes de irse, no quiero seguir escondiéndonos. Sus palabras eran firmes pero llenas de anhelo, había tomado una decisión audaz sin consultar mis sentimientos primero. No es tan simple, respondí casi suplicante por encontrar alguna lógica ante la locura creciente entre nosotros. Lo sé, dijo suavemente mientras tomaba mi mano por unos segundos fugaces antes de separarse nuevamente para marcharse junto a los demás invitados dispersos por el jardín iluminado por faroles colgantes.
Al cerrar la puerta tras ellos, sintiendo aún su tacto fresco en mi piel, recordando nuestras noches robadas juntas, una mezcla dulce-amarga, comprendí que esto ya no era solo un juego peligroso sino una elección real entre dos caminos distintos, uno lleno del amor prohibido e inexplorado, o aquel otro marcado por responsabilidades familiares insatisfactorias pero seguras. La incertidumbre pesaba sobre mí como una nube oscura dispuesta a estallar en cualquier momento. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. La conversación con mi esposo había dejado una sensación de vacío, como si las palabras no alcanzaran a cubrir la distancia que se había ido formando entre nosotros. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento parecía un recordatorio de la rutina monótona que había comenzado a asfixiarme. El aroma del café llenaba la cocina, pero no lograba calmar la inquietud que crecía en mí. El mensaje de mi esposo había sido claro: ¿estás bien? Te he notado distante. Esa pregunta resonaba en mi mente y aunque intentaba actuar natural, sabía que algo había cambiado. La conexión emocional que había encontrado en esos momentos robados se estaba convirtiendo en un peso cada vez más difícil de llevar. Mientras servía los platos, recordé la propuesta de mi hijastro: salir públicamente como pareja. La idea me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta relación? El temor al juicio social y al escándalo familiar se entrelazaban con el deseo de ser vista y deseada. Durante el desayuno, la conversación con mi esposo se limitó a preguntas superficiales sobre el día que teníamos por delante. ¿Tienes planes para hoy?, me preguntó mientras masticaba su tostada. Respondí con un vago nada especial, aunque en realidad mi mente estaba ocupada pensando en cómo manejar lo que sentía. Al salir de casa, decidí dar un paseo por el parque cercano para despejarme. La belleza del otoño en Granada era cautivadora, las hojas caían suavemente al suelo, y el aire fresco traía consigo los aromas de las castañas asadas y el chocolate caliente de los puestos cercanos. Pero incluso aquí, rodeada de gente disfrutando del día, me sentía sola. Mientras caminaba por los senderos del parque, me topé con una amiga cercana. Su sonrisa era genuina y cálida. «Qué sorpresa verte aquí, ¿todo bien?», preguntó con curiosidad. Intenté sonreírle, pero mis pensamientos estaban lejos. «Sí, solo necesito un poco de aire», respondí mientras trataba de ocultar mi confusión interna. «¿Y tu esposo?». «No lo he visto últimamente», comentó ella casualmente. La pregunta me hizo sentir incómoda. «Está ocupado con el trabajo», logré contestar sin entrar en detalles. Ella pareció notar algo en mi tono y su mirada se volvió más seria. «Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí», ofreció antes de despedirse rápidamente para atender a su hijo pequeño que corría hacia ella. Ese gesto amistoso me hizo reflexionar sobre lo sola que realmente estaba sintiendo en este momento crucial de mi vida. Tenía una familia, amigos y aún así me sentía atrapada entre dos mundos opuestos, uno donde debía ser la esposa perfecta y otro donde podía explorar lo desconocido junto a mi hijastro. Con cada paso hacia casa, la presión aumentaba como una marea creciente lista para desbordarse. La idea de salir públicamente con él parecía cada vez más tentadora pero también aterradora, era como caminar por una cuerda floja sin red debajo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala revisando unos documentos. El ambiente era tenso, ambos sabíamos que algo no estaba bien entre nosotros aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. «¿Cómo te fue?», preguntó sin levantar la vista del papel que tenía frente a él. «Bien», respondí automáticamente mientras trataba de evitar su mirada. La cena transcurrió en silencio casi absoluto. Las palabras parecían fluir solo por obligación y no por conexión real. En un momento dado él rompió el silencio: «He estado pensando, tal vez deberíamos hacer algo juntos este fin de semana». Las palabras resonaron como un eco vacío, no sabía si deseaba pasar tiempo juntos o si anhelaba escapar hacia otra realidad donde todo fuera diferente. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos sobre lo que había vivido con mi hijastro inundaron mi mente nuevamente. La conexión emocional era innegable, él me hacía sentir viva cuando todo lo demás parecía marchito y gris.
Decidí enviarle un mensaje corto antes de cerrar los ojos: ¿podemos vernos mañana? La respuesta llegó rápidamente, claro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante la expectativa, cada encuentro se volvía más intenso y complicado al mismo tiempo. El día siguiente llegó envuelto en una mezcla de ansiedad y emoción. Nos encontramos en una cafetería local donde el bullicio habitual creaba un ambiente acogedor pero lleno de miradas curiosas hacia nosotros dos sentados juntos en una esquina apartada. «¿Y si alguien nos ve?», le susurré mientras miraba alrededor nerviosamente. «No importa», respondió él con confianza mientras tomábamos café caliente entre risas nerviosas. Era liberador estar juntos fuera del secreto habitual. Sin embargo, esa libertad también venía acompañada del temor constante al descubrimiento. Después de unas horas hablando sobre trivialidades y compartiendo risas cómplices, él tomó aire profundamente antes de hablar: «Quiero ser honesto contigo, quiero estar contigo fuera del secreto». Las palabras colisionaron dentro mío como una tormenta repentina. Cada sílabo resonó intensamente mientras luchaba contra mis propios deseos e inseguridades. ¿Estaría realmente dispuesta a dar ese paso? Todo lo que conocía podría desmoronarse ante mis ojos si tomara esa decisión audaz. En ese instante crucial, mis pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje entrante inesperado. Era mi esposo preguntando dónde estaba y por qué no le había contestado antes. El corazón me dio un vuelco ante la inminente posibilidad de ser descubierta justo cuando comenzábamos a trazar nuestro camino juntos hacia algo más significativo. Mientras miraba su nombre parpadeando en la pantalla del teléfono, comprendí que estaba al borde del abismo emocional. Cualquier decisión podría cambiarlo todo para siempre. La tarde se tornó gris en Granada, el cielo cubierto de nubes que parecían reflejar mi estado interno. Me encontraba sentada en la cafetería local, con el aroma del café recién hecho envolviendo mis sentidos. A pesar de la calidez del lugar, un escalofrío recorría mi espalda. La conversación con mi amiga había sido reveladora, pero también inquietante. Ella había expresado su preocupación por las decisiones que estaba tomando, advirtiéndome sobre las consecuencias de mis acciones. «Esto no es un juego», me dijo con una mirada seria. «Tienes un matrimonio, una vida estable. No puedes arriesgarlo todo por algo que podría ser solo un capricho». Las palabras resonaban en mi mente mientras removía el azúcar en mi taza. ¿Era realmente un capricho? Cada encuentro con él se sentía más profundo, más significativo. Pero la culpa se aferraba a mí como una sombra persistente. El mensaje de mi esposo seguía presente en mi mente y la idea de una fiesta familiar a la que debíamos asistir pronto me llenaba de nerviosismo. No podía evitar pensar en cómo manejaría la situación si él descubría lo que estaba sucediendo entre nosotros. La posibilidad de que alguien pudiera sospechar me llenaba de ansiedad. La conversación con mi amiga había sido un intento de buscar claridad, pero solo había profundizado mi confusión. «¿Qué harías si te descubren?», preguntó ella, y yo no supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en el rostro de él, lleno de esperanza y deseo. Decidí salir a caminar por el parque para despejar mis pensamientos. El aire fresco me golpeó suavemente al cruzar la puerta del café. Los árboles comenzaban a perder sus hojas doradas, y el suelo crujía bajo mis pies al pisar los restos del otoño. Era un hermoso día para reflexionar sobre lo que realmente quería. Mientras paseaba, recordé momentos compartidos, las miradas furtivas, las risas cómplices y ese instante en el centro de masajes cuando nos besamos. Cada recuerdo era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Sin embargo, también traía consigo una ola de culpa que no podía ignorar. De repente me encontré frente a una fuente donde algunos niños jugaban alegremente mientras sus padres los observaban desde los bancos cercanos. El contraste entre su inocencia y mi situación era abrumador. Deseaba poder sentir esa despreocupación nuevamente. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con un aire pensativo. Su rostro mostraba signos de preocupación y cansancio acumulado. «¿Todo bien?», preguntó al verme entrar. Sí, respondí rápidamente, tratando de ocultar cualquier indicio de inquietud en mi voz. «Te he notado distante últimamente», continuó él con sinceridad. «¿Hay algo que quieras contarme?».
Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. Sabía que cualquier cosa que dijera podría provocar preguntas difíciles y posiblemente revelar lo que estaba ocultando. Solo estoy cansada, logré decir finalmente evitando su mirada directa. Su expresión se suavizó momentáneamente antes de volver a sumirse en sus pensamientos. La conversación quedó colgando entre nosotros como una nube pesada. Ambos sabíamos que había más bajo la superficie, pero ninguno se atrevió a abordarlo. Esa noche fue complicada para dormir. Los pensamientos giraban sin cesar en mi cabeza mientras intentaba encontrar alguna solución viable a esta situación tan delicada. La fiesta familiar se acercaba rápidamente y no podía dejar de pensar en cómo manejarla sin levantar sospechas. Al día siguiente decidí reunirme nuevamente con mi amiga para hablar sobre mis temores respecto a la fiesta. En nuestra charla habitual sobre trivialidades cotidianas, logré introducir el tema con cautela: voy a asistir a una reunión familiar pronto. Ella levantó una ceja curiosa y asintió lentamente antes de responder: eso puede ser complicado. ¿Cómo te sientes al respecto? Me preocupa cómo reaccionarán si notan algo raro entre nosotros, contesté honestamente. No puedes seguir así, dijo ella firmemente. Debes decidir qué es lo más importante para ti. Sus palabras resonaron fuertemente dentro mío. Sabía que estaba en un punto crítico donde debía tomar decisiones importantes sobre mi vida y mis deseos personales. Los días pasaron rápidamente hasta llegar al momento tan temido. La fiesta familiar llegó sin previo aviso como un torbellino emocional lleno de risas forzadas y miradas inquisitivas por parte del resto de los invitados. Al entrar al salón decorado con luces brillantes y música alegre sonando suavemente al fondo, sentí como cada mirada se posaba sobre mí como si estuviera siendo evaluada constantemente por todos los presentes. Intenté actuar naturalmente mientras saludaba a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, cada saludo parecía convertirse en un recordatorio doloroso del secreto que llevaba dentro. Durante toda la noche intenté evitar cualquier interacción incómoda con él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban era como si el tiempo se detuviera brevemente antes de volver a moverse frenéticamente alrededor nuestro. A medida que avanzaba la velada, comencé a sentirme más ansiosa ante la idea de ser descubierta, o incluso enfrentada por alguien cercano sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros dos. En medio del bullicio familiar escuché murmullos detrás mío. Giré lentamente hacia donde provenían las voces y vi a varios familiares intercambiando miradas significativas entre ellos mientras apuntaban sutilmente hacia mí y hacia él al otro lado del salón. El corazón comenzó a latir desbocado ante el temor palpable. ¿Habrían notado algo? ¿Estaban sospechando? Todo parecía moverse demasiado rápido para poder procesarlo adecuadamente mientras sonreía forzada ante los comentarios triviales lanzados hacia mí desde diferentes direcciones. En ese instante crucial sentí como todo comenzaba a desmoronarse. El peso del secreto acumulado durante semanas se hacía insostenible bajo las miradas curiosas e inquisitivas alrededor nuestro. La noche avanzó sin piedad, cada risa sonaba hueca y cada abrazo parecía desprovisto del calor habitual hasta llegar al momento culminante cuando alguien decidió abordar directamente el tema candente. ¿Es cierto lo que dicen sobre ustedes dos? El silencio cayó abruptamente como un telón pesado mientras todas las miradas se volvían hacia mí buscando respuestas. El silencio se volvió ensordecedor, y la pregunta que flotaba en el aire parecía un eco de mis propios pensamientos. Miradas inquisitivas me atravesaban, cada una cargada de juicio y expectativa. La fiesta familiar, que había comenzado como un intento de mantener las apariencias, se transformó en un campo de batalla emocional. Mi esposo, con su rostro impasible, aguardaba una respuesta que no sabía si estaba lista para dar. ¿Es cierto lo que dicen sobre ustedes dos? La voz de un familiar resonó como un disparo en la penumbra. El murmullo que siguió fue como una ola que arrastraba todo a su paso. Mis manos temblaron ligeramente mientras buscaba apoyo en la mesa cercana. La tensión era palpable, el aire se había vuelto denso. No sé a qué te refieres, logré responder con una calma que no sentía. Mis palabras sonaron huecas incluso para mí. Pero la verdad era otra, las imágenes de nuestros encuentros secretos inundaban mi mente, y cada risa ajena me recordaba lo frágil que era mi situación. La noche continuó su curso, pero el ambiente se tornó insoportable.
Las miradas furtivas y los murmullos a mis espaldas eran incesantes. En un momento de desesperación, decidí buscar aire fresco fuera de la casa. El jardín estaba iluminado tenuemente por luces colgantes, creando un contraste entre la calidez del hogar y el frío del exterior. Allí, en medio del silencio interrumpido solo por el susurro del viento, decidí enfrentar la realidad que había estado evadiendo. ¿Qué pasaría si mi esposo realmente sabía algo? ¿Qué haría si todo se desmoronaba? La angustia me oprimía el pecho mientras pensaba en las consecuencias. De repente sentí una presencia a mis espaldas. Era él, mi hijastro, quien apareció como un susurro entre las sombras. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina en su mirada. Su voz era como un bálsamo ante mi tormenta interna. Todo está bien, respondí automáticamente, aunque sabía que no era cierto. La conexión entre nosotros había crecido más allá de lo físico, había algo más profundo y complicado entre nosotros ahora. Escuché lo que dijeron, confesó él mientras mantenía una distancia prudente. No quiero que esto nos afecte. Su sinceridad golpeó como una ola fría en medio de mi confusión. ¿Y qué quieres hacer al respecto? La pregunta salió más dura de lo planeado, pero necesitaba saber dónde estaba él en todo esto. Quiero ser honesto contigo, dijo con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Mis sentimientos han cambiado desde aquel día. No puedo seguir ocultándolo. Sus palabras resonaron dentro de mí, y me hicieron dudar aún más sobre mis decisiones pasadas. El sonido del interior se desvaneció mientras nos mirábamos intensamente, atrapados en nuestra burbuja emocional donde el mundo exterior ya no existía. Pero esa burbuja estaba a punto de estallar, cada segundo contaba y el peligro acechaba desde todos los ángulos posibles. Regresamos al interior juntos pero con corazones agitados. Las miradas seguían fijas sobre nosotros cuando atravesamos la puerta principal, podía sentir cómo los murmullos aumentaban a medida que nos acercábamos al grupo familiar nuevamente. Fue entonces cuando vi a mi esposo acercarse hacia mí con pasos decididos y expresión seria. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, llevándome hacia un rincón apartado donde las miradas curiosas no podían alcanzarnos. ¿Qué sucede?, pregunté tratando de mantener la compostura mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Tengo razones para creer que hay algo más entre tú y él, afirmó con tono grave y firmeza inquebrantable. No podía evitar sentir cómo el sudor frío comenzaba a recorrerme la espalda ante su acusación directa. No hay nada, respondí rápidamente aunque sabía que mis palabras carecían de peso ante la verdad oculta detrás de mis acciones recientes. Sé lo que he visto, insistió él mientras su mirada penetrante buscaba respuestas en mis ojos. No puedo ignorar los rumores ni lo evidente. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte, cada palabra suya resonaba con dolorosa claridad al mismo tiempo que intentaba encontrar alguna forma de escapar sin romperme por completo ante él. Si estás tan segura de tu inocencia, ¿por qué pareces tan asustada?, cuestionó él con una mezcla inquietante de desafío y preocupación genuina por mí al mismo tiempo. No estoy asustada, solo confundida, logré murmurar mientras sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar ante su acusación directa e implacable. En ese momento crucial, cuando todo parecía estar al borde del colapso emocional, escuché pasos apresurados detrás nuestro. Era mi hijastro quien había decidido intervenir antes de que pudiera responder algo más comprometedor ante su padre. No deberías acusarla sin pruebas, dijo él con firmeza inesperada mientras ocupaba su lugar junto a mí como si fuera una barrera frente a cualquier ataque verbal inminente. La tensión aumentó aún más, 3 corazones latiendo violentamente bajo la presión del secreto compartido y las revelaciones inminentes estaban listas para estallar como fuegos artificiales mal preparados durante las fiestas locales. Mi esposo cruzó los brazos y frunció el ceño ante esta defensa inesperada. ¿Y tú qué sabes? ¿Acaso tienes algo que decir sobre esto también? Su tono era cortante y lleno de reproche hacia ambos por igual. La situación se tornó insostenible. Yo era el centro del torbellino emocional creado por 2 hombres cuya lealtad estaba dividida entre familia y deseo prohibido. Era consciente del abismo creciente entre ellos mientras yo permanecía atrapada en medio sin saber cómo salir ilesa o si incluso quería hacerlo ya.
Con cada palabra no dicha pesando sobre mí como una carga inmensa e inevitablemente desgastante, comprendí que debía tomar una decisión definitiva pronto. Seguir adelante o enfrentar las consecuencias devastadoras por haber cruzado líneas invisibles entre amor y traición. Sin embargo, antes de poder formular cualquier respuesta clara o tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro compartido o separado, escuché el sonido desgarrador del cristal rompiéndose detrás nuestro, seguido por gritos ahogados provenientes del interior donde todos estaban reunidos aún celebrando despreocupadamente nuestra existencia hasta ese momento. La fiesta familiar había tomado un giro inesperado hacia lo desconocido.